Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Imagina despertar en un mundo donde todo parecía avanzado, próspero y organizado, pero tras la apariencia de progreso, reinaba una oscuridad espiritual tan profunda que todo pensamiento humano estaba contaminado por el mal. Esto fue cierto en los días previos al diluvio. Génesis 6:5 describe este escenario de forma impactante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esta no era una simple sociedad primitiva. Al contrario, existían tecnología, comercio, música, metalurgia, ganadería organizada, arte y una vida social vibrante. Había ciudades planificadas, rutas comerciales bien definidas, instrumentos musicales refinados y técnicas avanzadas para trabajar el bronce y el hierro. Sin embargo, toda esta sofisticación no se utilizaba para glorificar a Dios, sino para satisfacer los deseos egoístas y violentos del corazón humano. La primera civilización registrada en las Escrituras nació con el potencial de crecer en comunión con el Creador, pero optó por alejarse de él. Génesis 6:11 declara: «La tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia». La palabra corrupto, en hebreo, indica algo corrompido hasta la médula, algo que había perdido su propósito original. El pecado no solo contaminaba las acciones externas, sino que también distorsionaba el carácter, las intenciones e incluso las estructuras sociales. La violencia no era ocasional, sino culturalmente aceptada. Las personas buscaban ventajas sobre los demás, los líderes explotaban a los débiles y el derramamiento de sangre era común. El valor de la vida humana se veía constantemente disminuido. Esta realidad nos muestra que la degradación moral no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso silencioso que comienza cuando se ignoran los principios divinos en pequeñas decisiones cotidianas. Con el tiempo, estas desviaciones se convierten en parte de la norma social, y lo que antes causaba repulsión se vuelve tolerado e incluso admirado. En los días de Noé, este ciclo había alcanzado su punto máximo. No había lugar para el arrepentimiento colectivo, porque el pecado ya había moldeado la mentalidad y el estilo de vida de la población. Un detalle crucial es que Dios no juzga a las civilizaciones únicamente por lo que producen o logran, sino por la alineación de sus valores con su voluntad. Siglos después, Jesús compararía a esta generación con la que experimentará los eventos finales de la historia humana. En Mateo 24, 37, 39, dijo: «Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Esta comparación es una advertencia directa para nosotros. Es posible vivir rodeados de señales del juicio divino y, sin embargo, estar tan estancados en la rutina que ignoramos la urgencia de recurrir a Dios.
La corrupción moral de la civilización primitiva estaba directamente relacionada con el abandono de Dios como autoridad suprema. Cuando las personas no se someten al Creador, crean sus propios estándares de lo correcto y lo incorrecto, moldeando la verdad según su conveniencia. Esto no solo destruye las relaciones humanas, sino que también corta la conexión con Dios mismo. Ezequiel 7:23, aunque se refiere a otro período, describe un principio que se aplica perfectamente, porque la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de violencia. Este es el destino inevitable de una sociedad que ignora la justicia divina. Pero la corrupción de la civilización primitiva no se limitó a actos de violencia física. También hubo corrupción espiritual y moral. El comercio y el arte se utilizaron para alimentar el orgullo y la vanidad. La música, que podía ser una expresión de adoración, a menudo se convirtió en un instrumento de exaltación personal. La tecnología y el conocimiento se dirigieron hacia fines que ignoraban por completo la voluntad de Dios. En otras palabras, todo lo que podía servir para edificar a la humanidad en la rectitud se utilizaba para fortalecer el pecado. El profeta Isaías describe la esencia de esta actitud en Isaías 5:20. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que hacen de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Esta inversión moral fue precisamente lo que ocurrió antes del diluvio. La sociedad había perdido por completo la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y ya no había retorno colectivo. Sin embargo, incluso en medio de una cultura tan corrupta, siempre hay personas que eligen vivir de forma diferente, y esto es lo que distinguió a Noé ante Dios. En Génesis 6:9 encontramos: Noé era un hombre justo, perfecto entre sus generaciones, y Noé caminó con Dios. No era perfecto en el sentido de no cometer errores, pero era recto, sincero y comprometido con los valores del Señor. Esta integridad no lo aisló físicamente del mundo, pero lo separó moral y espiritualmente de todo lo que representaba rebelión contra Dios. Esta primera civilización nos enseña que el progreso humano sin sumisión al Creador es un peligro mortal. Podemos tener progreso económico, artístico y tecnológico, pero si nuestra moral se corrompe, todo este progreso se convierte en un instrumento de autodestrucción. La historia de Génesis 6 nos recuerda que el juicio divino no es arbitrario, sino el resultado inevitable de una sociedad que persiste en vivir apartada de la verdad. El apóstol Pablo, en Romanos 1:28-32, describe un patrón similar que se puede aplicar a la época de Noé y a la nuestra. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estaban atestados de toda injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malicia, chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros. Word's out, and it's too good to keep quiet.
Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es la imagen de una sociedad que ya no busca al Señor. Lo más alarmante es que Dios no solo observó esta corrupción, sino que también le puso un límite. Génesis 6:3 registra la frase: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él también es carne, pero serán sus días 120 años». Esto significa que el Señor dio un plazo para el arrepentimiento. La paciencia de Dios es grande, pero no es infinita cuando se trata de juzgar el pecado. Esta decisión nos enseña que, aunque Dios es misericordioso, también es justo, y su justicia exige que se arregle el mal. Así, la corrupción moral de la primera civilización no es solo una lección histórica, sino un reflejo para todas las generaciones posteriores. Siempre que una sociedad reemplaza la verdad de Dios con su propia voluntad, el resultado es la destrucción. Pero al mismo tiempo, la historia de Noé demuestra que es posible permanecer fiel incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Esta es la base para comprender el siguiente punto: cómo la influencia de los gigantes, Nefilim, aceleró esta degradación y moldeó el liderazgo corrupto que dominó aquella época. La corrupción moral de la primera civilización no fue casual. Se aceleró por la influencia de una élite poderosa y singular, los Nefilim. Génesis 6:4 registra: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos se convirtieron en valientes de la antigüedad, hombres de renombre». La palabra gigantes en hebreo es nefilim, que significa caídos o aquellos que hacen caer. Esta etimología ya revela la naturaleza de su presencia. No solo existían, sino que arrastraban a otros consigo a la decadencia. La mención de los nefilim no es un detalle aislado. Es una parte central de la narrativa que explica por qué Dios decidió reiniciar la humanidad. Estos hombres de renombre eran más que guerreros fuertes. Eran líderes renombrados, figuras públicas admiradas, dotados de autoridad, influencia y carisma. Sin embargo, su fama no estaba ligada a la rectitud, sino al poder opresivo y la corrupción. Donde gobernaban, el mal se multiplicaba, y donde extendían su influencia, la violencia y la injusticia se convertían en la norma. Existen dos interpretaciones bíblicas principales sobre el origen de estos seres. La primera considera a los hijos de Dios como descendientes de Set, el linaje piadoso, quienes se mezclaron con las hijas de los hombres, descendientes de Caín, quienes se habían distanciado de Dios. Esta unión debilitó el temor del Señor y produjo descendientes que heredaron una peligrosa mezcla de potencial espiritual y corrupción moral. La segunda interpretación, más antigua y también ampliamente debatida, identifica a los hijos de Dios como seres angelicales caídos que asumieron forma humana y se aparearon con mujeres. Esta visión se ve reforzada por Judas 1:6-7, que habla de ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, y fueron castigados por Dios por su conducta ilícita. Independientemente de la interpretación adoptada, el punto central es claro. Estas uniones produjeron una generación de líderes físicamente imponentes y moralmente degenerados. Formaron una élite gobernante que moldeó el comportamiento de la sociedad. Números 13:33, muchos siglos después, menciona:
También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, los descendientes de los gigantes, y éramos como saltamontes a nuestros propios ojos, y así éramos a los ojos de ellos. Esto confirma que la influencia y el linaje de los Nefilim persistió de alguna manera después del diluvio, aún infundiendo miedo e imponiendo su dominio. El peligro de los Nefilim residía no solo en su fuerza física, sino también en el alcance de su ejemplo. Se les llamaba hombres de renombre, porque sus hazañas, logros y estilos de vida eran conocidos e imitados. En una sociedad ya propensa a la violencia, líderes como estos amplificaron el mal. Controlaron recursos, impusieron leyes, organizaron guerras y establecieron normas morales completamente contrarias a las de Dios. Mediante sus decisiones, la injusticia se convirtió en política oficial y la corrupción espiritual obtuvo apoyo cultural. Génesis 6:5 conecta directamente su presencia con la degradación total de la humanidad. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La palabra multiplicada, en hebreo, implica un crecimiento continuo y progresivo. Es decir, cuanto más crecía esta élite en número e influencia, más rápido se propagaba el pecado. El liderazgo de los Nefilim actuó como catalizador del alejamiento colectivo de Dios. Lo que hace que este pasaje sea tan relevante para nosotros hoy es que el patrón no ha cambiado. La Biblia muestra repetidamente que cuando gobiernan líderes malvados, el pueblo sufre. Proverbios 29:2 declara: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando gobiernan los malvados, el pueblo gime. En los días previos al diluvio, el gobierno de los Nefilim condujo al pueblo no solo al sufrimiento, sino también a una ruina espiritual irreversible. No solo ignoraron los mandamientos de Dios, sino que se opusieron activamente a ellos, creando un sistema social que hacía casi imposible la justicia. Otro punto importante es que la fama y la fuerza no fueron suficientes para salvar a nadie del juicio divino. El mismo Dios que contempló la grandeza física y la gloria terrenal de los Nefilim, también vio la podredumbre de sus corazones. Esto refuerza el principio de que, para Dios, la grandeza exterior no importa si el interior se rebela contra él. 1 Samuel 16:7 lo resume claramente. El Señor no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. La influencia de los Nefilim también tiene un componente espiritual más profundo. Si aceptamos la interpretación de que fueron fruto de la unión entre seres celestiales caídos y humanos, entonces la corrupción de la primera civilización no fue solo moral, sino también genética y espiritual. Esta mezcla habría sido un intento directo de distorsionar la creación de Dios y contaminar el linaje humano, impidiendo el cumplimiento de la promesa mesiánica de Génesis 3:15. En este caso, el diluvio no fue solo un acto de juicio, sino un acto para preservar la pureza del linaje que conduciría al Salvador. Aunque no podemos afirmar con absoluta certeza cada detalle de este origen, sabemos que el resultado fue devastador. $1 million, free to play. You just need to survive. It's the Fanatics NFL Survivor Pool. Pick one team to win each week. Get it right, move on. Get it wrong, you're out. The last fan standing take home a guaranteed $1 million cash prize. And for every player who joins, we add $1 to the pot, up to $10 million. The Fanatics NFL Survivor Pool. Play free on the Fanatics app. App access open to all. Must be 21 plus and joined by 9/8 to play. No purchase necessary. U.S. only. Void where prohibited. Subject to complete terms. See fanatics.com/game rules. This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more.
Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Los Nefilim crearon un modelo de liderazgo basado en el orgullo, la fuerza, la explotación y la autoglorificación. Se convirtieron en el modelo a seguir para toda una generación que creció admirando la violencia, la arrogancia y la opresión. Así, toda la sociedad comenzó a reflejar a sus líderes, hasta que ya no hubo lugar para el arrepentimiento colectivo. Esta conexión entre el liderazgo corrupto y la degradación social es una advertencia intemporal. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios suscita profetas para confrontar a reyes y líderes que extravían a la gente. Sin embargo, en los días de Noé no había más profetas que él mismo. Y aunque Noé era un predicador de justicia, 2 Pedro 2:5, la voz de un hombre justo fue acallada por el coro de aprobación de la violencia y la corrupción. El pueblo prefirió seguir el ejemplo de los Nefilim antes que escuchar la advertencia del Señor. La tragedia es que para muchos los Nefilim representaban el éxito y la inspiración. Eran prueba de que la fama, la fuerza y el poder pueden seducir incluso a los corazones más cautelosos. Por eso la Biblia nos advierte sobre a quienes elegimos admirar e imitar. Filipenses 3, 17, 19 advierte sobre quienes son enemigos de la cruz de Cristo y tienen su Dios en el vientre y su gloria en la vergüenza de sí mismos, que solo piensan en las cosas terrenales. Cuando llegó el juicio, ninguno de los Nefilim escapó. La fuerza física no pudo resistir las aguas, la fama no garantizó la seguridad y el poder no pudo abrir las puertas del arca. El diluvio los derribó a todos ante Dios, demostrando que el único camino a la salvación era la obediencia a su palabra. Esta verdad resuena hasta el día de hoy. La influencia de líderes corruptos puede moldear el destino de toda una generación, pero jamás podrá anular el justo juicio del Señor. El estudio de los Nefilim no es una mera curiosidad histórica. Es una advertencia sobre cómo la influencia errónea, proveniente de figuras poderosas y admiradas, puede llevar a una civilización al colapso espiritual. Tal como ocurrió antes del diluvio, vivimos en tiempos en que el ejemplo de los líderes moldea el corazón de las personas. Y como veremos en la siguiente sección, Dios, antes de juzgar, estableció un período de paciencia y oportunidad, concediendo 120 años de arrepentimiento, un acto de misericordia antes de la ejecución de su justicia. En medio de una generación dominada por la corrupción y la influencia destructiva de los Nefilim, algo destaca en el relato bíblico: Dios no actuó de inmediato. A pesar de la extrema maldad, estableció un plazo, demostrando un rasgo profundo de su carácter: la paciencia. Génesis 6:3 registra: Entonces el Señor dijo: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él también es carne, pero serán sus días 120 años. Esta declaración no fue solo una sentencia, sino una oportunidad. El Creador estaba extendiendo un período de gracia antes de que el juicio viniera sobre toda la tierra. Este intervalo de 120 años revela la combinación perfecta de justicia y misericordia. Dios no se apresura a juzgar, ofrece tiempo para la reflexión, el arrepentimiento y el cambio. Este es el mismo principio que encontramos siglos después, en 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En los días de Noé, este deseo de que la humanidad se arrepintiera era evidente, ya que el tiempo concedido fue más que suficiente para que se produjera un cambio colectivo. Sin embargo, lo que vimos fue lo contrario.
Durante ese siglo y 2 décadas, la sociedad siguió viviendo como si nada fuera a suceder. Jesús, al comparar el fin de los tiempos con los días de Noé, destacó esta indiferencia en Mateo 24, 38, 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Esta expresión, no entendieron, muestra que no se trataba solo de falta de información, sino de una decisión deliberada de ignorar las señales y advertencias. Durante este periodo de paciencia divina, Dios suscitó a un hombre para ser una voz de advertencia, Noé. Segundas Pedro 2:5 lo llama predicador de justicia. Esto indica que mientras construía el arca, también proclamó el mensaje de arrepentimiento. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de obediencia en un mundo rebelde. Cada golpe del martillo sobre la madera era un sermón silencioso, y cada palabra que pronunciaba resonaba como una advertencia a la generación para que se volviera al Señor. Es importante entender que la paciencia de Dios no es señal de debilidad ni indecisión. Al contrario, es una expresión de su misericordia. Pero la paciencia tiene un límite, y cuando se alcanza, el juicio se vuelve inevitable. Jesús mismo, en Lucas 17, 26, 27, refuerza esta realidad. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Durante estos 120 años, el arca fue tomando forma ante los ojos de todos. No fue una tarea pequeña ni discreta. Génesis 6:15 registra sus dimensiones. Unos 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, una embarcación colosal para la época. La construcción, que requirió conocimientos avanzados de ingeniería y trabajo constante, fue en sí misma un mensaje profético. Cada día de trabajo era un día más de gracia ofrecida por Dios. La paciencia divina también se refleja en la forma en que usó señales claras para despertar la atención del pueblo. Uno de los momentos más extraordinarios ocurrió en los 7 días previos al diluvio. Génesis 7:4 revela que Dios advirtió a Noé: «Porque aún 7 días haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches». Este anuncio vino acompañado de un fenómeno que no podía ignorarse. Animales de todas las especies comenzaron a entrar en el arca solos, de 2 en 2, según el mandato divino. Génesis 7:9. Imaginar leones caminando pacíficamente junto a corderos, aves volando hacia la embarcación, e incluso depredadores obedeciendo a un movimiento coordinado, es visualizar una señal poderosa, imposible de explicar solo con la lógica humana. Aún así, la reacción del pueblo fue de indiferencia. Eclesiastés 8:11 explica un principio que encaja perfectamente en este caso. Get lost in the acoustic brilliance of 3D audio that surrounds you. Feel the embrace of the massage seats that adapt to your every move. Experience the warmth of a vehicle that welcomes you as you approach. We could tell you what makes a Lincoln SUV so extraordinary, but don't take our word for it. Take it on a test drive at the Lincoln Summer Invitation, with exclusive offers on now, only at your local Lincoln retailer. Claptrap here. 2 big things are coming this fall. Borderlands 4 and Spotify Wrapped. So stop listening to that one playlist that reminds you of your ex who only made you cry. Talking about you, Veronica. And pre-order Borderlands 4, coming out September 12th. Rated mature. This podcast is brought to you by Carvana. Got a car to sell but no time to waste? Hop on to Carvana.com to get a real offer for your car in seconds. All you have to do is enter your license plate, answer a few quick questions, and if you accept the offer, Carvana will pay you as soon as you hand the keys over. They even offer same-day pickup in many cities. Save your time. Score some cash.
and sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times vary. Fees may apply. Porque no se ejecuta con prontitud la sentencia contra una mala obra. Por eso el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto a hacer el mal. La demora en el juicio, en lugar de generar arrepentimiento, hizo que la gente se sintiera más segura de seguir pecando. Esta es la trampa del engaño: confundir la paciencia de Dios con permiso para pecar. Otro aspecto importante de este periodo es que Dios no solo esperaba, sino que también preservaba el linaje mediante el cual se cumpliría su plan de redención. El juicio del diluvio también pretendía proteger la promesa mesiánica de Génesis 3:15, que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Al elegir a Noé y a su familia, Dios aseguraba que este linaje permaneciera intacto, libre de la corrupción espiritual y moral que había contaminado a la humanidad. Durante estos años de paciencia, el Espíritu de Dios contendió con los hombres, expresión usada en Génesis 6:3, para indicar que Él actuaba, llamaba y convencía. Esta es la misma obra descrita en Juan 16:8, cuando Jesús habla de la venida del Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Noé fue un instrumento de esta acción, pero la respuesta humana fue el silencio del arrepentimiento y el clamor del pecado. Aquí es donde vemos un paralelo con nuestros días. Vivimos en una época en la que la paciencia de Dios aún es evidente. Cada nuevo amanecer es prueba de que Él aún ofrece la oportunidad de salvación antes del juicio final. Sin embargo, al igual que en los días de Noé, muchos interpretan este tiempo como una señal de que nada sucederá. Pedro 3:4 advierte sobre esto: sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. El período de 120 años fue, por lo tanto, un testimonio tanto de la misericordia como de la seriedad de Dios. Misericordia, porque dio tiempo suficiente para el arrepentimiento. Seriedad, porque una vez cumplido el plazo, no hubo demora en el juicio. Cuando el arca estuvo terminada, entraron los animales y Dios cerró la puerta. Génesis 7:16. El tiempo de oportunidad terminó. El mismo Dios que esperó pacientemente fue también el Dios que actuó con decisión en el momento oportuno. Esta realidad nos lleva a una comprensión fundamental. La paciencia de Dios debe llevarnos al arrepentimiento, no a la complacencia. Romanos 2:4 pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? La gente de los días de Noé despreció esta bondad, y el resultado fue la destrucción total. Al reflexionar sobre este período, nos damos cuenta de que la paciencia de Dios no es infinita cuando se trata de juzgar el pecado colectivo. Dios siempre advierte antes de actuar, pero la respuesta a esa advertencia determina el destino. El siguiente punto de la narrativa bíblica nos lleva a analizar precisamente al hombre que respondió a esta advertencia con fe y obediencia: Noé, y cómo su postura lo colocó en el centro del plan de salvación de Dios para aquel tiempo. En un escenario donde la corrupción moral era la norma, donde líderes influyentes moldeaban la sociedad alejándola de Dios, y donde la paciencia divina se agotaba, surgió una figura que se destacó como un modelo de obediencia: Noé. Génesis 6:9 lo describe con sencillez y profundidad. Noé era un hombre justo, perfecto en su generación. Noé caminó con Dios. Esta frase resume el secreto de su supervivencia física y espiritual. Mientras el mundo entero se alejaba del Creador, Noé cultivó una vida de intimidad con Él. El término justo aquí
no significa impecable, sino alguien que vivió según las normas divinas. Perfecto en sus generaciones indica integridad, una vida íntegra, distinta de las prácticas corruptas que lo rodeaban. Y la expresión caminó con Dios va más allá de seguir reglas. Sugiere una relación constante, cercanía, diálogo y confianza. Esta fue la base sobre la que Noé tomó cada decisión, incluida la más extraña y radical de su vida: construir un arca gigantesca en una época en la que nunca había caído una lluvia como esa sobre la tierra. La fe de Noé no fue pasiva. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vemos tres aspectos esenciales. Recibió la advertencia de Dios, la creyó y la puso en práctica. Esta tríada, oír, creer y actuar, es la esencia de la verdadera fe. El desafío de Noé no fue solo construir el arca, fue hacerlo en un entorno hostil, bajo constantes burlas. Imaginen la reacción de sus vecinos al ver cómo una estructura colosal emergía lentamente, día tras día, sin señales visibles de la catástrofe predicha. La gente estaba ocupada con sus negocios, fiestas, bodas y comercio, mientras que Noé dedicó décadas a esta tarea. Mateo 24, 38, 39 nos recuerda que no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La obediencia de Noé fue meticulosa. Génesis 6:22 registra: así hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. No transigió en los detalles, no adaptó el proyecto a su conveniencia, no redujo la escala para facilitar el trabajo. Siguió cada medida, cada instrucción. Esta precisión no es solo un hecho técnico, es un reflejo espiritual. Obedecer a Dios, aunque sea parcialmente, es, en la práctica, desobedecer. La salvación de su familia dependía de su completa fidelidad a las órdenes recibidas. Otro aspecto notable es que Noé no trabajó solo para mantener su fe, aislado de su hogar. Influyó en su familia para que entraran con él en el arca. En Génesis 7:1, Dios dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. Esta es una de las mayores responsabilidades de cualquier líder espiritual. No solo buscar su propia salvación, sino también guiar a quienes estaban bajo su cuidado. La fe de Noé era contagiosa en su hogar, aunque no fuera popular. La postura de Noé también revela que la verdadera fe a menudo exige ir a contracorriente. El arca fue un testimonio constante de que la opinión pública no determina la verdad. Mientras todos los demás vivían como si el mundo continuara indefinidamente, él vivía como si la palabra de Dios fuera la única realidad segura. Este contraste lo convirtió en blanco de burlas y probablemente hostilidad, pero también lo convirtió en heredero de un futuro que nadie más tendría. La Biblia nos muestra que esta fe en acción no es algo reservado solo para figuras antiguas. Santiago 2:17 afirma: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Noé es el ejemplo de una fe viva, que no solo cree, sino que edifica, que no solo escucha, sino que se prepara. No esperó una señal de último minuto para actuar. Comenzó a trabajar inmediatamente después de recibir instrucciones. Esto nos enseña que la preparación espiritual y práctica debe hacerse mientras aún hay tiempo, no cuando el juicio ya ha comenzado. La obediencia de Noé también fue perseverante. La construcción del arca tomó décadas. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair.
Shop hair care now at Sephora.com. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Y no hay registro de que disminuyera su ritmo ni cuestionara el mandato de Dios durante ese tiempo. Perseverar en la obediencia cuando nada parece cambiar requiere una fe excepcional. Muchas personas empiezan obedeciendo, pero se desaniman ante los retrasos o las críticas. Noé, sin embargo, se mantuvo centrado porque su confianza no estaba en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Otro punto esencial es que Noé fue un predicador de justicia, según Pedro 2:5. Esto significa que no se limitó a construir el arca en silencio. Advirtió, habló y confrontó. Su vida fue un sermón, pero sus palabras también formaron parte de su misión. Aquí vemos un paralelo con la misión de la Iglesia hoy, anunciar el juicio venidero y ofrecer la salvación que Dios provee, incluso si el mundo nos ignora o rechaza. Cuando llegó el día señalado, Noé y su familia entraron en el arca, y Dios mismo cerró la puerta. Génesis 7:16. Este detalle es de suma importancia. La seguridad final no dependía de cadenas, candados, ni de la habilidad de Noé, sino de la protección del Señor mismo. Cerrar la puerta fue el acto que selló el destino de todos. Los que estaban dentro estaban a salvo, los que estaban fuera estaban sujetos a juicio. Esto nos recuerda que hay un momento para entrar y un momento en que la puerta se cierra. La oportunidad no es eterna. El contraste entre la fe de Noé y la incredulidad del mundo revela un patrón que se repetirá en el futuro. Jesús afirmó que su regreso sería similar a los días de Noé y que la mayoría viviría sin saber que el fin se acerca. Lucas 17, 26, 27. En este sentido, Noé es un modelo para quienes, en tiempos de frialdad espiritual, eligen vivir en santidad y obediencia, esperando las promesas de Dios. Además, la historia de Noé demuestra que Dios es capaz de preservar a los suyos incluso en medio de juicios globales. Segunda Pedro 2:9 dice: El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El diluvio fue un acto de juicio, pero también de liberación. La misma agua que destruyó el mundo levantó el arca y salvó a quienes estaban dentro. Esta es una vívida representación del Evangelio. El juicio que condena el pecado también exalta a quienes se refugian en Cristo. Por lo tanto, la fe y la obediencia de Noé no solo fueron un ejemplo para su generación, sino un legado para todas las épocas. Nos enseña que la verdadera seguridad reside en confiar y actuar conforme a la palabra de Dios, incluso cuando eso implique ser superados en número, sufrir burlas y esperar años para que se cumpla la promesa. Y, como Él, estamos llamados a vivir de tal manera que nuestras acciones hablen tan fuerte como nuestras palabras. El sonido de las aguas había cesado. Tras meses sobre un mundo sumergido, el arca reposó en el monte Ararat. Génesis 8:4. La tierra, antes llena de vida y movimiento, ahora estaba en silencio. No había ciudades, mercados, festivales ni voces humanas resonando en la distancia. Solo el sonido del viento y la creación que había sobrevivido en el arca. El diluvio lo había arrasado todo.
La civilización que conocían estaba sepultada bajo capas de lodo y piedra, y ante Noé y su familia solo se extendía un horizonte despejado, listo para comenzar de nuevo. Al salir del arca, Noé no comenzó construyendo casas, organizando cultivos ni delimitando territorios. Su primera acción fue construir un altar al Señor. Génesis 8:20. Este gesto está cargado de significado. Noé reconoció que estaba vivo no por casualidad, sino porque Dios, en su gracia, lo había preservado. Antes de cualquier esfuerzo humano, era necesario reconocer la soberanía divina sobre este nuevo capítulo de la historia. El altar era un acto de gratitud, pero también de consagración. Al ofrecer holocaustos de animales puros, Noé ofrecía lo mejor al Señor. Esta práctica evoca el principio que posteriormente se consolidaría en la ley. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. Noé estaba, en efecto, consagrando no solo el momento, sino todo el nuevo orden que emergió tras el juicio. La respuesta de Dios a la adoración de Noé es reveladora. Génesis 8:21 dice, «Y percibió el Señor el dulce aroma, y dijo en su corazón, Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a herir a ningún ser viviente como he hecho». Aquí vemos un pacto unilateral, basado en la gracia, no en la perfección humana. Dios sabía que el pecado seguiría presente en la humanidad, pero en su misericordia decidió no volver a destruir la tierra de esta manera. El Señor establece entonces una promesa que se convertiría en fundamento para todas las generaciones. Mientras la tierra perdure, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 8:22. Este es un compromiso divino para mantener el orden natural, asegurando la continuidad de la vida. Cada amanecer, cada estación, cada ciclo de siembra y cosecha es, de hecho, un recordatorio de este pacto. En el capítulo siguiente, Dios formaliza su pacto con Noé y todos los seres vivos, utilizando el arco iris como señal visible. Génesis 9, 12, 16. Este arco iris, tendido entre el cielo y la tierra, simboliza que el Creador estableció la paz entre Él y la creación, aun sabiendo que el corazón humano aún albergaría una inclinación hacia el mal. El arco iris se convertiría, a lo largo de la historia, en un recordatorio de que el juicio divino es real, pero también lo es su gracia. Este nuevo comienzo, sin embargo, también conlleva responsabilidades. Dios encomienda a Noé y a sus hijos la tarea de ser fructíferos y multiplicarse, llenando la tierra. Génesis 9:1. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Al mismo tiempo, establece principios fundamentales para la preservación de la vida y la justicia, incluyendo el respeto a la vida humana, creada a imagen de Dios. Génesis 9:6. Estos principios constituyen el fundamento de cualquier sociedad que desee mantenerse íntegra ante el Señor.
Lo que aprendemos de la primera acción de Noé al salir del arca es que todo nuevo comienzo debe comenzar con la adoración. La tendencia humana es apresurarse a satisfacer las necesidades inmediatas, pero la Biblia nos muestra que cuando Dios es el primero, todo lo demás encaja. Mateo 6:33. Noé sabía que nada, ni seguridad, ni alimento, ni paz, podía garantizarse sin la bendición de Dios en este nuevo mundo. Este momento también nos enseña sobre la perspectiva espiritual. La adoración de Noé no borró el recuerdo del juicio, sino que lo puso en perspectiva. Había visto la mano de Dios destruir y salvar, juzgar y preservar. Su altar fue un reconocimiento de que Dios es justo en todas sus obras y que la única respuesta adecuada a su gracia es la entrega total. Lamentablemente, la historia bíblica nos muestra que, con el paso del tiempo, la humanidad volvería a alejarse del Señor. Pero la actitud de Noé al comienzo de este nuevo ciclo sigue siendo un ejemplo para todos nosotros. Antes de cualquier conquista, antes de cualquier plan, conságrate a Dios. Esta es la clave para nuevos comienzos sólidos, tanto en la historia de las naciones como en la vida personal. El apóstol Pablo, escribiendo siglos después, expresa esta misma verdad en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El altar de piedras y fuego de Noé hoy se traduce en vidas completamente dedicadas al Señor, en pensamiento, palabra y obra. Si observamos todo el recorrido, desde la corrupción moral de la primera civilización, pasando por la influencia de los Nefilim, el período de paciencia divina, la fe de Noé y el nuevo comienzo, nos damos cuenta de que esta historia no es solo un registro del pasado, es un reflejo del presente y una advertencia para el futuro. El arca señala a Cristo, el único refugio seguro en el día del juicio. El diluvio señala el juicio venidero. Y el altar de Noé señala la respuesta que debemos dar a la gracia, adoración y consagración. Así como Dios le dio tiempo a Noé para prepararse antes del diluvio, también nos da tiempo para arrepentirnos antes del juicio final. Y así como Noé se salvó al entrar en el arca, nosotros nos salvamos al entrar en Cristo. La puerta del arca fue cerrada por Dios mismo. Un día, la puerta de la gracia también se cerrará, y quienes estén afuera no podrán entrar. Mateo 25, 10, 12. Por lo tanto, la decisión debe tomarse ahora. Esto no es solo una narración antigua, es un llamado vivo. Si comprendes que la paciencia de Dios sigue obrando hoy, si te das cuenta de que la corrupción que te rodea evoca los días de Noé, y si deseas estar entre quienes, como Él, viven en obediencia y consagración, entonces este es el momento de actuar. El altar de Noé nos invita a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, no como parte de ellas, sino como el fundamento de todo. Hoy el Señor aún te llama a un nuevo comienzo. Quizás las aguas del pasado ya hayan destruido cosas en tu vida. Quizás te enfrentas a un mundo nuevo y no sabes por dónde empezar. Sigue el ejemplo de Noé. Antes de construir algo, construye un altar en tu corazón. Consagra al Señor lo que eres y lo que tienes. Elige caminar con Dios, incluso si eso significa ir contra la corriente. Porque cuando llegue el próximo juicio, y llegará, solo quienes permanezcan en el lugar que Dios ha preparado estarán a salvo. El tiempo es ahora, pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. Entra mientras es de día.